¿Qué tuvo que pasar para que Grecia Quirós haya aceptado cambiar a la policía de Uruapan por el ejército como guardia personal? En las últimas horas han comenzado a ser asesinadas más personas ligadas al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Se trata de una coincidencia que, en medio de ataques a los cómplices del asesino de Carlos Manso, su esposa haya decidido reforzar su protección personal. Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me he dado la tarea de hurgar en la nueva guerra que ha comenzado en Uruapan. Por un lado, los cómplices del asesino de Carlos Manso comenzaron a ser asesinados. Por el otro, el ejército ha desplegado un fuerte operativo contra 12 cárteles. Y por otro, la nueva alcaldesa ya dio nombres y apellidos de quienes, sospecha, mataron a su esposo. ¿Qué rumbo está tomando el nuevo operativo en Michoacán? En este canal te platiqué cómo Grecia Quirós asumió la alcaldía de Uruapan reutilizando la guardia personal que tenía su esposo Carlos Manso, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre. Esa escolta de municipales conformaba el círculo más cercano del entonces presidente municipal. Sin embargo, en los últimos días ha comenzado a ser cuestionado el trabajo de los agentes por varios motivos, pero hay uno que pesó más. Los policías abatieron al asesino de Carlos Manso momentos después de haberlo detenido y aparentemente inmovilizado. Esta acción abrió dudas sobre si el objetivo de eliminar al asesino era proteger a Carlos Manso o evitar que hable. Fue por eso que el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, anunció que buscaría a la alcaldesa para convencerla de aceptar la escolta que le ofrece el gobierno federal. El protocolo no falló. Falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. Finalmente, este 13 de noviembre, durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que la nueva alcaldesa de Uruapan aceptó la protección del gobierno federal. Ahora, en su lista de elementos que conforman su primer círculo, no hay un solo policía municipal. La mandataria dijo que Grecia Quirós cuenta con 21 elementos del ejército asignados a su custodia. Dijo que, a diferencia del esquema que tenía el alcalde fallecido, en este caso, tanto el primero como el segundo círculo de seguridad están bajo mando militar. Detalló que son 7 escoltas en el primer anillo de protección y 14 en el segundo, todos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional. La mandataria explicó que fue la propia alcaldesa quien solicitó respaldo federal y que la Secretaría de la Defensa asumió por completo su resguardo. Cuenta con 7 escoltas en el primer círculo y 14 en el segundo círculo, todos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La noticia del cambio de escolta de la alcaldesa de Uruapan llegó con otra revelación. El gobierno de Michoacán ha informado que fueron asesinados 2 presuntos cómplices del asesino. Recordarás, hasta el momento, la fiscalía ha identificado a Miguel Ángel, el asesino material, un joven de 17 años que disparó directamente al alcalde. Ahora ha informado de 2 cómplices, uno de los cuales se cree que tenía 16 años. Los 2 fueron localizados el pasado 11 de noviembre a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, en la zona de Capácuaro. Esta información fue confirmada por la Fiscalía General del Estado y ratificada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de tal forma que suman ya 3 los involucrados en el crimen. Ramírez Bedoya detalló que la información sobre las 2 nuevas víctimas fue también validada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien revisó y compartió los datos con el Gabinete de Seguridad. Hoy hubo una reunión con el secretario Omar García Harfuch y yo le dije que la ciudadanía está esperando a él o a los responsables que atentaron contra la vida de Carlos. En la reunión con el Gabinete de Seguridad estuvo también presente la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós,
quien sustituyó a su esposo Carlos Manso en el cargo tras ser asesinado. Tras la reunión, la presidenta de Uruapan informó lo ocurrido a su encuentro con los secretarios de Seguridad y de Defensa del gobierno federal. La edil aseguró que les dejó muy en claro que de poco sirve que las fuerzas federales permanezcan en el estado solamente unos meses y luego se retiren sin haber resuelto el problema, porque eso vuelve a dejar a la población en una situación vulnerable frente a los grupos criminales. Les explicó que la molestia ciudadana está relacionada con la inseguridad que se vive en diversas zonas del municipio. Como ejemplo, citó lo que ya había denunciado su esposo, que los grupos delictivos se esconden en comunidades como Calzoncin y Arroyo Colorado, así como en los cerros que rodean Uruapan. Por ello pidió que los operativos incluyan estas áreas y no se limiten a las zonas céntricas. Que vayan y ataquen los cerros donde saben que se encuentran los delincuentes, porque si bien es cierto, de nada nos sirve que se anden paseando aquí por la ciudadanía, que anden entre nosotros cuando pues lo único que los ciudadanos quieren es trabajar. La alcaldesa de Uruapan también habló sobre el Plan Paricutín, que considera el despliegue de más de 1,900 elementos del Ejército y la Marina. Señaló que aunque su presentación fue amplia, el sentir de la ciudadanía es de cansancio por la falta de resultados. Por esa razón, solicitó que se diseñe un plan específico para Uruapan, más allá de la estrategia general que se aplique en el resto de Michoacán. Además, dijo que la revisión de avances se realizará en aproximadamente 2 semanas. En tanto, Grecia Quiroz dijo que, por ahora, dará un voto de confianza a las autoridades federales, pero advirtió que la ciudadanía espera resultados. Yo en este momento les estoy dando a ellos un voto de confianza, pero también les dije que si no había resultados, que si las cosas seguían igual, tuvieran cuidado, porque había una ciudadanía que estaba muy lastimada, muy enojada y que en cualquier momento han visto ustedes las manifestaciones que ha habido, no solamente en Uruapan, sino en muchos estados de la República. Yo a veces me pregunto si Carlos dimensionó hasta dónde logró llegar él. El voto de confianza de Grecia Quiroz incluye también esperar un par de meses para ver resultados del Plan Michoacán. La funcionaria dio ese voto de confianza condicionando a los gobiernos federal y estatal tras el arranque del programa y señaló que diciembre y enero serán meses clave para medir si la estrategia funciona en materia de seguridad. Explicó que su gobierno requiere prevención y vigilancia adicionales hacia el cierre del año, por lo que decidió dar ese margen de tiempo antes de emitir una evaluación pública, pues recordó que no es la única vez que se lanza un plan para Michoacán. Por su parte, el titular de la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que regresará de manera constante a Michoacán para supervisar los avances del plan. Por ahora, el secretario se reunió con la alcaldesa, el secretario de la Defensa, la Marina, el titular de la Guardia Nacional, así como con el gobernador y legisladores. Primero, el gabinete se reunió en Morelia y después viajó a Uruapan para encontrarse con la alcaldesa. Fue allí donde anunció que habrá visitas constantes para reforzar la construcción de la paz. Sí. Tras la postura emitida por la alcaldesa de Uruapan, al día siguiente la presidenta de México aseguró que el respaldo al Estado y al municipio continuarán según lo establecido en el Plan Michoacán. Explicó que el seguimiento no será temporal y que los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Federal estarán atentos a los avances cada 15 días. Entonces, tienen todo nuestro apoyo, tanto en temas de seguridad como en temas de las necesidades de Uruapan y de todos los municipios de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia. Entonces vamos a seguir presentes. Grecia Quiroz hizo otro tipo de llamados durante su primera conferencia como alcaldesa de Uruapan. Afirmó, por ejemplo, que el movimiento independiente del sombrero solamente existe en ese municipio, de tal forma que advirtió de la existencia de personas y grupos que han intentado aprovecharse del nombre de ese movimiento, de tal forma que dejó muy en claro que la única línea activa se encuentra en Uruapan y que ésta se encuentra bajo su liderazgo. Estas declaraciones llegaron también luego de que han sido convocadas marchas para este 15 de noviembre en diversos puntos del país, algunas de las cuales afirman que tienen el objetivo de rendir homenaje y exigir justicia por el asesinato de Carlos Manso. Fue por eso que la edil pidió no dejarse manipular y advirtió que supuestos movimientos surgidos en ciudades como Zamora, Hidalgo y Querétaro estarían aprovechándose de la situación y de la gente. Es por ello que adelantó que no asistirá a ninguna marcha ni a la de la Ciudad de México porque desconoce quiénes están detrás de la organización. Hay un tema que también está muy vigente, que la gente tiene pues duda o se preguntan el tema de la marcha del día 15, que sepan
que nosotros no estamos encabezando esta marcha. No sé quién o por quién esté siendo encabezada. Yo decidí no asistir. Y lo único que yo quería darles a conocer es este mensaje, que vamos a seguir en la lucha y que ha habido muchos que se han querido colgar de este movimiento y que no quieran engañarlos, que el movimiento independiente de Zamora, de Hidalgo, de Querétaro, porque se están aprovechando de la gente, se están aprovechando de esto que sucedió, y decirles a quien me vea en este momento que el único movimiento se encuentra en este momento en Uruapan. La visita del Gabinete de Seguridad a Uruapan se realizó este 13 de noviembre. El secretario Omar García Harfuch realizó un patrullaje por las calles de Uruapan junto al secretario de la Defensa y mandos militares. El recorrido se llevó a cabo a bordo de una camioneta militar utilizada para tareas de vigilancia en la zona. Fue al final del recorrido cuando los funcionarios sostuvieron un encuentro con la alcaldesa de Uruapan, así como con productores aguacateros de la región. Sobre la reunión, también dieron sus versiones las autoridades estatales y federales. Por ejemplo, el secretario de Gobierno estatal, Raúl Cepeda Villaseñor, confirmó la existencia del Plan Paricutín, que tiene un objetivo directo, que es enfrentar a todos los grupos delincuenciales que operan en el estado. De acuerdo con el propio funcionario, el gobierno tiene identificadas al menos 12 organizaciones activas con presencia regional y en algunos casos que controlan rutas para el trasiego de drogas. Reconoció incluso que el número de integrantes de la delincuencia organizada podría ser mayor de lo que se conoce, pues varias de estas células operan por zonas o por ciudades específicas. Según el secretario de Gobierno, para ejecutar el plan se contempla un despliegue de alrededor de 10,000 oficiales y más de 1,000 vehículos militares. Este plan Paricutín ya había sido dado a conocer por el secretario de la Defensa el mismo día del anuncio del Plan Michoacán, solo que en términos más generales. La Secretaría de la Defensa Nacional participará con el Plan de Operaciones Paricutín. Este plan tiene la finalidad de contribuir a evitar la corrupción y contener los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto, facilitar que la población desarrolle sus actividades con toda normalidad. El concepto de la operación con que se realizará este plan es establecer una coordinación interinstitucional con todas las dependencias de los 3 órdenes de gobierno. El operativo reciente ha incluido también el refuerzo de la presencia del ejército en la región limonera de Tierra Caliente. Allí, soldados realizaron patrullajes dentro de huertas, caminos rurales y en el corredor comercial que conecta a las empacadoras con el tianguis limonero de Apatzingán. Se trata de una zona donde productores y comerciantes han enfrentado presiones criminales relacionadas con el cobro de cuotas. De acuerdo con la defensa, la presencia militar en los municipios de la región busca generar condiciones de tranquilidad para los productores, comerciantes y trabajadores de las empacadoras, así como para las familias michoacanas. La dependencia explicó que mantienen recorridos permanentes de seguridad a lo largo de la ruta que une las empacadoras con el tianguis, el cual es un corredor clave para la economía local. Esta estrategia contempla los patrullajes dentro de las huertas limoneras, de tal forma que, con el despliegue del Plan Michoacán y el Plan Paricutín, las autoridades buscan contener ataques, extorsiones y el uso de artefactos explosivos por parte de células delictivas que buscan controlar la producción y el trasiego de limón. El Plan Michoacán incluye un refuerzo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El objetivo es fortalecer las áreas operativas de inteligencia y de investigación. Según ha informado la dependencia, la corporación recibirá nuevo equipo estratégico por parte del gobierno federal. Entre los recursos destacan un avión no tripulado, más de 40 rifles antidrones, 3 sistemas antidrones semifijos, 5 células especializadas en manejo de explosivos, cerca de una veintena de drones y torres de inspección. También se fortalecerán las áreas de inteligencia e investigación de la Guardia Civil con tecnología adicional, unidades especializadas, adiestramiento, capacitación y la ampliación de la licencia oficial colectiva. Todo este reforzamiento tiene como objetivo que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal pueda generar inteligencia que permita detener a delincuentes, reducir sus capacidades operativas e inhibir la producción y el trasiego de drogas y armas de fuego. Todo
Todo esto está relacionado con el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia, principalmente grupos del narcotráfico. Sin embargo, la alcaldesa de Uruapan también ha puesto el dedo en el terreno político. Durante la conferencia de prensa aseguró que le pidió al gobierno federal una investigación clara y sin excepciones. Señaló que no basta con la detención del presunto agresor material, el joven de 17 años. Aseguró que es necesario llegar a los posibles autores intelectuales y a cualquier figura política que pudiera estar relacionada con el asesinato de Carlos Manzo. Y recordó que su esposo mencionó en varias ocasiones a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente municipal Nacho Campos durante transmisiones públicas en redes sociales. Destacó que esos señalamientos quedaron documentados en las redes. De hecho, en este canal te traje este video, donde te platiqué ampliamente de los perfiles de estos tres políticos, quienes en efecto fueron señalados por nombre y apellido por el alcalde del Sombrero, así como por su hermano Juan Manzo. En esa ocasión, la alcaldesa destacó que su esposo apuntó directamente a esos personajes en diferentes momentos y que la ciudadanía conoce esos antecedentes. Confirmó también que existieron amenazas previas, tanto en su contra como en contra de integrantes del ayuntamiento, incluso antes de que asumiera la presidencia municipal. La edil dijo que su esposo representaba un obstáculo para ciertos actores locales, por lo que considera indispensable también agotar la línea política dentro de la indagatoria. Recordarás, en la mega manifestación del pasado 7 de noviembre, Grecia Quirós mandó un mensaje a quienes mandaron asesinar a su esposo, afirmando que en el 2027 les daría el voto de castigo, como si los culpables estuvieran en el terreno político electoral. Y esto no es lo único que yo recogí del piso de él, pero ¿saben qué? Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer y vamos a trabajar la memoria de Carlos Manzo. En la caja de comentarios te dejo el enlace del video donde hablo de los acusados de ser actores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, por si quieres conocer el perfil de cada uno de ellos. Las acusaciones contra los llamados godoyistas, que son los políticos que operan junto con Leonel Godoy, no han llegado solamente por parte de los Manzo. Recientemente el diputado local del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, también señaló a Leonel Godoy, expriista y actualmente en las filas de Morena. En respuesta, el político michoacano calificó la acusación como mezquina y vil y con tintes electorales. Sostuvo que los señalamientos en su contra buscan generar simpatías electorales en la entidad. Por su parte, el dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora, acusó también que el crimen ha sido tomado por la oposición para desplegar un oportunismo político sin precedentes. Señaló que las reacciones se han concentrado en redes sociales, donde dirigentes del PRI y del PAN, tanto estatales como nacionales, junto con diversas políticas de la vida pública, buscan obtener ventajas políticas a partir del caso. Afirmó que esta postura también intenta generar un clima de inestabilidad en el país y en Michoacán. Además, afirmó que el supuesto abandono del gobierno federal hacia Uruapan y hacia el propio Carlos Manzo fue desmentida por el mismo alcalde, quien en vida reconoció el respaldo que su administración recibió. En tanto, el senador morenista Raúl Morón, otro de los acusados como probable asesino de Carlos Manzo, solo ha salido a defender públicamente el despliegue del gobierno de Claudia Sheinbaum en Michoacán y a negar que se trate de reediciones de operativos de gobiernos pasados, como el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pues Carlos lo dijo mucho en sus nochecitas. Él señaló específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campos. Ustedes, o sea, eso no es algo oculto. Ustedes saben que él específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas o que acciones que en su momento ellos hicieron. Entonces, su hermano Juan lo dijo en una entrevista, que él exigía que se les investigara. Y de la misma manera lo he hecho yo. Y en medio de todo este cruce de acusaciones y de señalamientos en contra de la delincuencia organizada y políticos de Michoacán, el gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a operar en la entidad. Este 11 de noviembre en Morelia comenzó un programa de capacitación conjunta entre agentes del FBI y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Este programa está especializado en el manejo de artefactos, explosivos y materiales peligrosos. De hecho, se trata de una instrucción de 2 semanas en las que el FBI y la Guardia Civil compartirán conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de drones, sistemas
sistemas antidrones y técnicas de desactivación de explosivos. Aquí también participan integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, los detalles de la postura del gobierno de Estados Unidos te los platicaré en mi próximo video. Así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Señalamientos de Carlos Manzo en su última conferencia nocturna en Uruapan. La elección del 2027 no es contra Ramón Morón, es contra Leonel Godoy, el padrino político y el orquestador de esta mafia de rufianes que destruyeron al PRD cuando fueron gobiernos en Michoacán, que trajeron a la delincuencia, trajeron a los Zetas en sus gobiernos, que generaron un caos de seguridad en todo el estado que todavía tiene consecuencias fuertes y letales contra el pueblo de Michoacán. Eso es lo que va a estar en juego en el 2027, pueblo de Michoacán y pueblo de México.